Portavoz. Buenos días a todos y a todas los aquí presentes. Como bien explicaba la ministra portavoz, les voy a explicar dos proyectos, un anteproyecto y un proyecto de ley que hoy traemos. El proyecto de ley de información clasificada que enviamos a Cortes Generales, por tanto aprobamos en segunda vuelta en Consejo de Ministros y ahora irá a tramitación parlamentaria, y el anteproyecto de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información, que viene en primera vuelta y que por tanto ahora se abrirá a audiencia pública para los informes preceptivos que toda norma ha de llevar. Son dos normas que estaban comprometidas por el Gobierno dentro del Plan de Acción por la Democracia. Con estas dos normas, con la aprobación de estas dos leyes, ya cumplimos 18 de las 31 medidas que se incluyeron en el Plan de Acción por la Democracia. 18 medidas o están ya definitivamente aprobadas o están en trámite para su aprobación definitiva. Es casi el 60% del Plan de Acción por la Democracia que aprobamos, como recordarán ustedes, en septiembre del año pasado. Las dos leyes tienen un tronco común, que es otorgar mayor transparencia para que los ciudadanos puedan conocer información que es sensible, por supuesto garantizando siempre la seguridad nacional y la defensa, y en segundo lugar, en lo que tiene que ver con la ley reguladora del secreto profesional de periodistas, queremos proteger el trabajo de los profesionales de la información, incluyendo el secreto de sus fuentes y de sus comunicaciones. Paso, en primer lugar, si les parece, a informar el proyecto de ley de información clasificada. Recordarán ustedes que aprobamos la primera vuelta de este proyecto de ley en la legislatura anterior, en concreto el 1 de agosto de 2022. Estuvimos a punto de aprobar en segunda vuelta y mandar a tramitación parlamentaria el proyecto de ley de información clasificada. Se iba a aprobar en mayo de 2023. Ustedes recordarán que se convocaron elecciones generales y, por tanto, se disolvieron las Cortes y el Gobierno entró en una fase en la que no podía enviar, obviamente, proyectos de ley a unas Cortes que estaban disueltas. En todo este tiempo, luego retomado el trabajo, hemos recabado todos los informes preceptivos. Quiero detenerme en el informe que ha emitido el Consejo de Estado por unanimidad, avalando la Ley de Información Clasificada por unanimidad, en la que obviamente se avala, se pone en valor que esta ley es imprescindible porque supone la superación de una rémora, como es la ley de 1968, que es una ley que obviamente proviene del franquismo y que es una norma que tenemos que superar para adaptarnos a los estándares europeos. También, con la aprobación de esta norma, damos respuesta a una de las recomendaciones sistemáticas que nos hace la Comisión Europea en el informe del Estado de Derecho. En los últimos años pueden ustedes recabar los informes del Estado de Derecho de la Comisión Europea. Es sistemático el recordatorio de que tenemos que aprobar una nueva ley de información clasificada, dado que el régimen vigente que tenemos del año 68 no cumple con ninguno de los estándares europeos. Por tanto, esta ley sustituye una norma preconstitucional, la ley de 1968, nos homologa con las democracias más avanzadas, garantiza la seguridad nacional y la defensa y además lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos a conocer y también con la obligación de las administraciones públicas de poner a disposición de los ciudadanos determinada información que no afecte, insisto, ni a la defensa ni a la seguridad nacional. Es una norma, como ustedes comprobarán tan pronto como se publique, detallada, completa, con algunos aspectos esenciales, fundamentales, que son los que yo hoy les voy a explicar en esta rueda de prensa. En primer lugar, se define lo que es información clasificada en los siguientes términos. Toda aquella información cuya revelación no autorizada o utilización indebida pueda suponer una amenaza o un perjuicio para la seguridad nacional o la defensa. A partir de ahí, se establecen 4 categorías distintas de clasificación de la información, absolutamente en línea con la OTAN y con la Unión Europea. Es el alto secreto, el secreto, la información confidencial y la información restringida. Esas 4 categorías que se corresponden con OTAN y con Unión Europea para que no sea necesario interpretar cuáles son las distintas características de cada régimen de clasificación. El alto secreto supone una información que, en caso de ser revelada, sería un perjuicio o una amenaza extremadamente grave para la seguridad nacional o la defensa. El más laxo de las categorías de clasificación, los documentos restringidos, son aquellos que, caso de desvelarse,
pueden causar algún tipo de perjuicio o de amenaza a la seguridad nacional o a la defensa. Cada una de las categorías es determinada por órganos diferentes. Las declaraciones de alto secreto y de secreto únicamente y exclusivamente pueden ser decididas por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno, de las vicepresidentas o de los ministros y ministras del Consejo de Ministros. Y excepcionalmente, por ley, se puede establecer algún tipo de documentación como alto secreto o secreto. Las otras dos categorías, la categoría confidencial y restringida, corresponde a un número tasado y reducido de autoridades públicas que lo pueden decidir, a diferencia del régimen actual, donde cualquier autoridad puede clasificar un documento. Con esta norma se tasa el número de autoridades que pueden declarar clasificada una documentación. En concreto son el presidente del Gobierno, los titulares de las vicepresidencias, los titulares de los ministerios, el secretario de Estado de Seguridad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la directora del CNI, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Solo estas autoridades públicas podrán declarar como confidencial o restringido una determinada información o documentación. También, a diferencia de lo que pasa en la vigente ley, cualquier declaración de documentación clasificada podrá ser recurrida por cualquier persona que tenga un interés personal o un interés profesional, es decir, periodistas, profesionales de la información, medios de comunicación. Podrán recurrir la clasificación de un determinado documento y ese pleito se resolverá ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que será quien determine si efectivamente esa clasificación es conforme a los criterios de la ley o no lo es. La ley desarrolla procedimientos garantistas para clasificar, desclasificar o reclasificar cualquier información y cualquier documento. Es decir, la clasificación de una información será algo siempre excepcional. No solo es excepcional, sino que además ha de hacerse de manera motivada y atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, en sentido estricto. No podrá, como en este momento, hacerse clasificaciones sin motivación. La ley obligará a que se motive cada uno de los documentos o de las informaciones que se clasifiquen. Y también establece una novedad la ley, creo que muy relevante. En ningún caso se podrá clasificar información o documentación que afecte a graves violaciones de derechos humanos o a crímenes de lesa humanidad. En ningún caso se podrán clasificar estos documentos, esta información. Otra novedad importante de la nueva ley de información clasificada es que por primera vez en la historia de nuestro país habrá plazos de tiempo para desclasificar automáticamente documentos que han sido declarados clasificados. En concreto, los plazos que se establecen son en línea con los países de nuestro entorno, donde no solo hay que fijarse en el número de años que se establece como plazo para la desclasificación automática de un documento, sino también con las prórrogas que luego se pueden llevar a cabo. Hay países con número de años menor que los que nosotros hemos establecido en la ley, pero que sin embargo caben prórrogas indefinidas, de tal manera que un documento puede estar clasificado de por vida. Nosotros optamos por un modelo en el que en el alto secreto y en el secreto hay un número de años para la desclasificación automática, ahora hablaré porque también cabe la desclasificación previa, un número de años, insisto, y después una prórroga por un tiempo máximo. En concreto, para la información clasificada como alto secreto, el plazo será de 45 años, con una posible prórroga de 15 años más. Para la documentación clasificada como secreto serán 35 años. Para la desclasificación automática y una prórroga de 10 años más. Para la documentación o información clasificada como confidencial, tendrá que estar desclasificada en un plazo entre 7 y 9 años, sin posibilidad de prórroga. Y para la información restringida será un plazo entre 4 y 5 años, sin posibilidad de prórroga. Además de un número de años, la clasificación se puede vincular a un hecho cierto en su ocurrencia, incierto en el momento en el que ocurrirá. Por tanto, se puede producir
una clasificación vinculándola, por ejemplo, a la finalización de un determinado evento o un conflicto bélico. O también se puede vincular esa clasificación al fallecimiento de una persona, cosa que puede tener sentido en el caso de fuentes de lucha contra el terrorismo de personas que están trabajando para la seguridad del Estado en la lucha contra el terrorismo y que están infiltrados en grupos terroristas. Con independencia de estos plazos, la información clasificada será revisada periódicamente para comprobar si sigue afectando a la defensa o a la seguridad nacional. Y en el caso de que no afecte a la seguridad nacional o a la defensa, se podrá levantar la clasificación, es decir, desclasificar cualquiera que sea el momento en el que se produzca dentro del plazo. Esto se puede hacer de oficio y también a petición de algún ciudadano que tenga interés personal o interés profesional, como es el caso suyo, el caso de los medios de comunicación. La ley regula también la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, un órgano que quedará adscrito en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, como ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno de la Unión Europea. Los ministerios que proceden a clasificación de documentos, que pueden ser todos, pero que básicamente son tres, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Asuntos Exteriores, los tres podrán seguir con arreglo a las normas de esta ley, clasificando documentación, y es necesario esta autoridad nacional para llevar a cabo una serie de requisitos, una serie de funciones y de competencias que la propia ley establece para la autoridad nacional. Se protegerá y se tratará toda la información clasificada de origen nacional, salvo la información restringida que quedará en el espacio competencial de la autoridad que la ha declarado. Y además también se tratará y se protegerá la información clasificada que venga de terceros países y que, por tanto, tenga que ver con la cooperación que existe entre los distintos estados. Además, tendrá la competencia de asesorar técnicamente al conjunto del Gobierno, de tal manera que podrá establecer criterios homogéneos para todos los ministerios que llevan a cabo clasificaciones de documentación o de información. También tendrá la relación con las autoridades competentes, las autoridades nacionales competentes con el tratamiento de la información clasificada en otros estados y, por último, valorará la idoneidad de las personas que puedan tener acceso a la información clasificada, que no me voy a detener en ello, está muy claro en la ley, pero es un detalle que creo que excede del ámbito de esta rueda de prensa. Esta Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada quedará adscrita al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la excepción de que la ministra de Defensa será y ejercerá las funciones de esta autoridad en lo relativo a las relaciones de intercambio y de protección de información clasificada que tengan que ver con la OTAN. Y, por tanto, existirá también, aparte de la Autoridad Nacional, la ministra de Defensa ejerciendo estas competencias en relación con la OTAN. Las últimas cuestiones de las que quiero dar cuenta sobre esta ley. Se regula de manera minuciosa el acceso a la información clasificada, las personas que estarán habilitadas para acceder a esa información clasificada. También el acceso parlamentario a través de la Comisión de Secretos Oficiales, que no se denomina así, pero que todos la llamamos así y nos entendemos, la Comisión Parlamentaria, que también tendrá que ver con este tipo de información clasificada y podrá tener acceso a ella. Y se regula, lo que antes decíamos, la posibilidad de que cualquier decisión de clasificación de un documento pueda ser recurrida ante la Sala Tercera, y también la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso Administrativo, tendrá las competencias para relacionarse con los diferentes tribunales. Ya no hay juzgados unipersonales, se están sustituyendo por tribunales de instancia, para esos tribunales de instancia cuando se dirijan a, antes lo hacían al Gobierno para pedir la desclasificación de un documento, ahora habrán de dirigirse a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que establecerá la pertinencia de desclasificar esos documentos o de no hacerlo. Por último, hay un procedimiento y un régimen sancionador en el caso de acceso indebido o difusión de información clasificada. Las sanciones a imponer se dividen en tres tramos en función de si la infracción es leve, es grave o es muy grave. Las infracciones leves serán desde un apercibimiento hasta 30.000 euros,
las graves de 30.001 euros a 800.000 euros y las muy graves, las que suponen una amenaza extremadamente grave para la defensa o para la seguridad nacional, tendrán una infracción de entre 800.001 euros y 2,5 millones de euros. El ejercicio del derecho a la libertad de información que ejercen los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación será un criterio que será relevante a la hora de adoptar cualquier decisión que tenga que ver con una infracción de esta naturaleza. El régimen es más proporcional, habida cuenta de que hoy la revelación de información clasificada está únicamente tipificada en el Código Penal. De tal manera que hoy revelar una información clasificada es un delito que conlleva cárcel. Ahora hacemos también un esfuerzo de proporcionar mejor las consecuencias de una revelación y además del régimen penal que ya existe, que lleva en vigor desde el año 1995 en el Código Penal del 95, también ahora habrá infracciones administrativas que tendrán que ver con una cuantía económica. Hago referencia también a la información que hoy está clasificada, es decir, la información que está clasificada con carácter previo a la entrada en vigor de la ley. La ley que tiene una vacatio legis de 1 año y que, por tanto, una vez que se apruebe en el Boletín Oficial del Estado tras la tramitación parlamentaria, tendrá 1 año de vacatio legis hasta su efectiva aplicación. Pues bien, existe una disposición adicional en la ley que trata de la desclasificación de la información clasificada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley. De tal manera que toda la información clasificada de más de 45 años será desclasificada automáticamente, salvo que persista alguna razón de seguridad nacional o de defensa que todavía justifique su clasificación. Y en relación con aquellas informaciones que estén clasificadas de menos de 45 años, a esta parte, se aplicará el régimen que ya esta ley establece para los distintos grados de clasificación y, por tanto, con los diferentes plazos para cada uno de los grados. Insisto, desclasificación automática de toda la documentación clasificada de más de 45 años, es decir, previa al año 1980. Desclasificación automática, salvo que se aprecie y se motive y se fundamente que sigue existiendo una amenaza y un perjuicio para la seguridad nacional y para la defensa. Con independencia de que haya una desclasificación automática, cualquier persona con interés personal o profesional podrá instar la desclasificación de algún documento, de alguna información, porque es un volumen ingente de documentación clasificada la que hoy existe en el seno de los ministerios en nuestro país. Ingente. Y, por tanto, esa desclasificación automática, que no podrá ser de un día para otro, se irá haciendo paulatinamente, se priorizará aquellos elementos y aquella información que tenga que ver con violaciones de derechos humanos, evidentemente nos referimos a la dictadura, pues con esa prioridad se harán esos documentos, se desclasificarán primero y después se irán haciendo de manera paulatina. Pero existirá el derecho de los ciudadanos con un interés personal o profesional en instar la desclasificación de un documento. Por tanto, creo que con esta ley, desde luego, superamos una rémora de nuestra legislación, una ley preconstitucional que proviene de la dictadura de 1968, nos ponemos en estándares europeos, avanzamos como una democracia madura que somos para que los ciudadanos tengan derecho a saber, para que las administraciones tengan la obligación de aportar documentación que sea importante para la historia y, por supuesto, se protege la seguridad nacional y la defensa en nuestro país. Hacemos compatibles todos estos elementos en esta nueva ley de información clasificada. Me refiero ahora a al segundo de los proyectos, anteproyecto de ley, del derecho al secreto de los profesionales de la información y de los prestadores de los servicios de medios de comunicación. Presentamos este anteproyecto en primera vuelta. Ahora empezarán los informes preceptivos, la audiencia pública, para que todas aquellas personas con interés puedan personarse, puedan hacer alegaciones, puedan dar su opinión, dar su criterio sobre esta norma. Quiero decirles y explicarles cuál es la finalidad de este anteproyecto de ley. El artículo 20.1, apartado D de la Constitución, establece el derecho a comunicar y a recibir información veraz de los ciudadanos. Es un derecho de los ciudadanos, por cualquier medio de difusión. Y la propia Constitución establece que por ley se regularán dos aspectos.
la cláusula de conciencia y el secreto profesional de los periodistas. La cláusula de conciencia se reguló mediante la Ley Orgánica 2/1997, pero estaba pendiente, desde el año 78, el desarrollo normativo del derecho al secreto profesional de periodistas. En este periodo tan largo de tiempo en el que no se ha dado cumplimiento a lo que la Constitución en el año 78 obligaba a los poderes públicos, también ha habido avances normativos en el plano europeo. Y en concreto, en el año 2024 se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre la Libertad de Medios de Comunicación en la Unión Europea, la denominada ENFA, en términos de acrónimo. Pues bien, en línea con lo que dice el Reglamento Europeo, como cumplimiento de lo que dice la Constitución, llevamos a cabo este anteproyecto de ley para regular el secreto profesional de los periodistas. Y lo hemos hecho de la mano, dialogada y acordadamente con la Federación Española de Periodistas, la Federación de Asociaciones de Periodistas Española, la FAPE, con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, la APP, con las federaciones de sindicatos de periodistas y con la Federación de UGT y de Comisiones Obreras de Periodistas. Hemos hablado con todos ellos, hemos consensuado el texto que hoy, en primera vuelta, aprobamos para que inicie su tramitación administrativa. Pretendemos favorecer la efectividad del derecho al secreto profesional de los profesionales de la información y de los prestadores de servicios de medios de comunicación. Y lo hacemos protegiendo la confidencialidad de sus fuentes y dotando de claridad y seguridad jurídica tanto a su contenido como a su ejercicio. El texto del anteproyecto va absolutamente en línea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, de las recomendaciones del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa y también del Reglamento Europeo sobre la libertad de medios de comunicación. En esa línea, el contenido de la ley es el siguiente. Regula, en primer lugar, quiénes son los titulares del derecho. Son los profesionales de la información, los prestadores de servicios de medios de comunicación y su personal editorial, y aquellas personas que, debido a su relación privada, habitual o profesional con los anteriores, también pudieran identificar las fuentes de los periodistas. Regula también en qué consiste el secreto profesional, que comprende la facultad de no revelar las fuentes, el canal a través del cual se transmitió la información, ni tampoco cualquier otro dato que pueda llevar a la identificación de la fuente del profesional de la información. Esta norma también contiene los límites a ese ejercicio del derecho, en línea absolutamente con el Reglamento Europeo. Tal y como establece la ENFA, los jueces y tribunales pueden ordenar la práctica de diligencias para identificar una fuente de información cuando se justifique solo por dos motivos. El primero, que exista un daño grave e inminente que afecte a la vida, a la integridad física o a la seguridad de alguna persona. O, en segundo lugar, que exista un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o para elementos fundamentales del sistema constitucional. En estos casos, el juez puede establecer medidas proporcionales para conocer la fuente de los profesionales de la información. Y solo podrán ser proporcionadas cuando el sacrificio de los derechos no sea superior al beneficio para el interés general y de terceros. Existe también un segundo límite a este derecho, y son los supuestos en los que jueces y tribunales pueden ordenar la instalación de programas informáticos de vigilancia intrusiva en los dispositivos de los titulares de este derecho. Y solo se puede hacer en aquellos ámbitos donde esté así regulado en el Reglamento Europeo y cuando, en virtud del Código Penal español, dé lugar a una pena privativa de libertad de más de 5 años, es decir, delitos graves. Además, el anteproyecto prevé facilitar la implementación de mecanismos de autorregulación de los profesionales de la información, como pueden ser códigos deontológicos o también de buenas prácticas. Creemos también que con esta aprobación de la norma, además de empezar a dar cumplimiento a este compromiso del Plan de Acción por la Democracia, creemos que constituye un hito más en fortalecer la transparencia, la pluralidad y garantizar el derecho a no revelar las fuentes de los profesionales de los medios de comunicación, que en ocasiones se ha visto comprometido. Por tanto, ambas normas creo que
inciden en la necesidad que nuestro país tiene de, como democracia madura, que lo somos, llevar a cabo este tipo de reformas. Una que está pendiente desde el año 68, en el que la dictadura aprobó la Ley de Secretos Oficiales, que obviamente tiene que modernizarse y tiene que adaptarse al sistema democrático, a la Constitución, a los estándares europeos. Y dos, dar cumplimiento también a lo que la Constitución en 1978 nos mandató, y es desarrollar por ley el secreto profesional de los periodistas y hacerlo con todas las garantías para proteger el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Por mi parte, ministra portavoz, nada más.